Buenas tardes, mis hermanos. El primer día de la semana nos reunimos para servir y adorar a nuestro Dios y para escuchar otra lección de su santa palabra. El día de hoy hablaremos acerca de la obediencia a la fe. Abran sus Biblias en el libro de los Romanos, capítulo 1. Sabemos que los apóstoles fueron enviados por Dios por todo el mundo para que promovieran la obediencia a la fe. Leamos Romanos capítulo 1, versículo del 5 al 7. Y dice así: ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre? Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. De estos tres pasajes podemos aprender lo siguiente. Primero, la obediencia a la fe es necesaria para salvación. Segundo, ¿qué es lo que debemos obedecer? Y tercero, ¿qué otra cosa aparte de la fe o aparte del Evangelio tenemos que obedecer? El cuarto punto es lo que seremos si obedecemos solamente a la fe. Pero empecemos con el primer punto. La obediencia a la fe es necesaria para la salvación. Este texto es uno de entre varios que nos hace ver la importancia de la obediencia. Y nos hace ver que no basta con solo llegar a creer en Dios. Dios quiere que se le obedezca. ¿Pero qué es obedecer? Veamos lo que Jesús dice acerca de obedecer. Mateo capítulo 7 y versículo 24. Mateo capítulo 7 y versículo 24. Jesús hablando nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vemos que dice que cualquiera que oye estas palabras, las palabras de vida, y las hace, oír y hacer, conforme a lo mandado por el Señor, es obedecer. Eso es lo que es obedecer. La obediencia es el resultado de la fe. Y vemos que la fe viene del oír la verdadera palabra de Dios. Pues así nos lo dice en el libro de los Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Donde el apóstol Pablo nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vemos que el que dice tener fe en Dios, pero no le obedece, en verdad vemos que sería considerado por Dios como un hombre incrédulo o como un hombre rebelde. Libro a los Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3. Versículo 18 y 19. Nos dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Juró que no entrarían a su reposo aquellos que desobedecieron su palabra. Y vemos que no pudieron entrar. ¿Cuál fue la causa?
su incredulidad. Vemos que Dios tuvo por incrédulos a los israelitas en el tiempo del éxodo, el tiempo del exilio, o sea, en el tiempo de Moisés, por haber desobedecido, por haber sido desobedientes. Es que el que no obedece no tiene fe en la palabra de Dios. Veamos lo que sucedió en el tiempo del éxodo. Libro de los Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, versículo 10. Dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Sabemos que se le había dicho a Moisés que le hablara a la roca. Mas aquí nos dice que él golpeó la roca 2 veces. El versículo 24 nos dice, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Y esto fue el resultado de la desobediencia de Moisés y Aarón. Por no haber obedecido lo que Él les mandó. Sabemos que Cristo vino a salvarnos y que Él es el Salvador, pero es el Salvador de aquellos que le obedecen. Volvamos otra vez al libro de los Hebreos, capítulo 5, Hebreos capítulo 5 y versículo 9, donde nos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también sabemos que la obediencia debe ser de todo corazón. El libro de los Romanos capítulo 6 y versículo 17. Romanos capítulo 6 y versículo 17. Nos dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cristo es el Salvador de todo aquel que le obedece de corazón. La obediencia es del agrado de Dios. Por eso es importante el prestar atención a lo que Él nos dice, para que hagamos conforme a su palabra y nada más. Si vamos al Antiguo Testamento, primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 22, libro de primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 22, vemos con qué es lo que Dios quiere que hagamos. Versículo 22 nos dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios se agrada de la obediencia más que de un sacrificio. El segundo punto es, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo segundo que necesitamos aprender de estos versículos en el libro de los Romanos es saber qué es lo que debemos obedecer. Si leemos otra vez Romanos capítulo 1 y versículo 5, nos dice, ¿y por quién
recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí nos enseña lo que debemos obedecer. Hay que notar que se habla acerca de la fe. Los apóstoles promovían la obediencia a la fe. En este mismo libro, los Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16 y versículo 26, nos dice: pero ¿qué ha sido manifestado ahora? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. La palabra fe en Romanos 1:5 y en Romanos 16:26 que acabamos de leer se refieren al Evangelio. De igual manera es usada para referirse al Evangelio en los textos siguientes. En el libro de los Hechos, capítulo 6, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y versículo 7. Nos dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Es decir, obedecieron al Evangelio. Veamos otro pasaje para corroborar esto. Gálatas capítulo 1. Libro a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 23. Nos dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hablando aquí del apóstol Pablo, aquel que perseguía a los cristianos, pero nos habla y nos dice que ahora predica la fe. En otras palabras, Pablo estaba predicando el Evangelio. Nos habla también acerca de contender acerca de la fe. En el libro de Judas. Judas es un solo capítulo. Judas, versículo 3. Libro de Judas, versículo 3. Nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe, que la defendemos. Obedecer la fe es obedecer la voluntad de Dios. Esta obediencia es, por supuesto, el resultado de la fe que la persona llega a tener en la palabra de Dios. Palabra que, como bien dijo el apóstol Pedro, es predicada por el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. El apóstol Pedro nos dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios escrita en el Evangelio. Esto es lo que debemos obedecer. El tema número 3 que debemos aprender dice: ¿qué otra cosa aparte de la fe o aparte del Evangelio tenemos que obedecer?
¿Habrá alguna otra cosa? No, no hay ninguna otra cosa. Los apóstoles promovían la obediencia a una sola cosa, a la fe, es decir, al evangelio. Y punto. Ellos nunca promovieron la obediencia del evangelio y a la ley, ni mucho menos la obediencia del evangelio y las tradiciones humanas. Así es hoy en día. Debemos promover entre las gentes de todas las naciones la obediencia a la fe. Esa es la voluntad expresa de Cristo. Marcos capítulo 16 y versículo 15, el libro de Marcos capítulo 16 y versículo 15, donde el mismo Señor Jesús, hablando con sus apóstoles, les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así es de que hoy en día debemos promover a las gentes la obediencia al evangelio, a ese evangelio que Cristo mandó predicar. Pero ¿por qué obedecer solamente al evangelio o la fe? Simplemente porque es por medio del evangelio que Dios quiere salvar y justificar al hombre. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el libro de los Romanos capítulo 1 y versículo 16 y 17 nos dice el apóstol Pablo hablando: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el justo por el evangelio vivirá. Esto es decir también que Dios está manifestando su justicia por medio del evangelio, por medio de la ley y los profetas, aquellos que dieron testimonio acerca de este evangelio. Aquí mismo en el libro de los Romanos capítulo 3 y versículo 21, Romanos capítulo 3 versículo 21, Pablo nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Este evangelio fue testificado por aquellos profetas del Señor, aquellos profetas de Dios. Porque el evangelio es el mensaje de las buenas nuevas, el cual contiene toda la información que el hombre necesita saber para su salvación. Y negarse a creer y obedecer el evangelio, esto es exponerse a la condenación eterna. Leamos en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, leamos del versículo 6 al 9. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulaciones a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Por qué serán castigados? Por desobedientes.
porque el Evangelio es la revelación final y completa de Dios. Vimos en el libro de Judas, versículo 3, que nos habla de la fe que ha sido dada una vez a los santos. Sabemos que la palabra una vez es del griego hapax, significa una vez por todas, de lo que tiene validez perpetua, no precisando de repetición, sino que una vez fue dada para siempre. Hebreos capítulo 9 y versículo 28, libro a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 28, nos dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La fe ha sido dada una vez. Jesucristo vino al mundo a sufrir una vez. Aquí mismo en los Hebreos capítulo 10 y versículo 2 nos dice: de otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia del pecado. Estos textos enseñan que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Su sacrificio fue final y completo. Así también la fe o el Evangelio fue revelado. O es decir, el Evangelio fue una revelación final y completa. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo traía la misión de revelar a los apóstoles toda la verdad, no parte, mas toda la verdad. El libro de Juan, capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 26. El Señor Jesús hablando dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y así lo hizo. El Señor Jesús mandó el Espíritu Santo para que guiara a los apóstoles. Entonces no hay verdad nueva que revelar. Ya toda ha sido revelada y toda ha sido escrita. Por lo tanto, toda sustracción o adición que se le quiera hacer al Evangelio está condenada. Pues Judas, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a contender por la fe. En el libro de Judas, versículo 3. Esa fe que fue dada una vez y para siempre a los santos. Es decir, nos exhorta a contender por el Evangelio a fin de defenderlo de aquellos que quieren pervertirlo. Punto número 4. Lo que seremos si obedecemos solamente la fe. O en otras palabras, lo que seremos si obedecemos solamente el Evangelio, sin adherir ninguna cosa más. En el texto que leímos al principio, Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7 nos dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estaban en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Sí, los hermanos que estaban en Roma, por haber obedecido de corazón a la fe o al Evangelio, llegaron a ser de Cristo, llegaron a ser amados de Dios y santos.
y lo mismo hoy. Lo seremos si al igual que ellos obedecieron de corazón al Evangelio de Dios, lo obedecemos nosotros. ¿Por qué? Porque Él no hace disensión de personas. Aquí mismo el libro de los Romanos capítulo 2 y versículo 11 nos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y lo mismo que hizo en aquel tiempo con estos cristianos de Roma, lo hace con nosotros, si obedecemos de corazón aquel evangelio. Aquel evangelio que ha sido revelado, aquel evangelio que no se le puede adherir ni quitar más. No olvidemos pues que la obediencia es esencial para salvación, que oír y hacer conforme a lo mandado es obedecer, que la obediencia debe ser de todo corazón y que Cristo es Salvador de aquel que obedece, que el Evangelio expresa la divina voluntad de Dios y que el Evangelio es la revelación final y completa de Dios dada a los hombres para informarle acerca de todo lo concerniente a su salvación. ¿Qué parte del Evangelio no debemos obedecer? Y que si obedecemos de corazón a la fe o al Evangelio de Cristo, seremos propiedad de Él. Pero debemos obedecer todo el Evangelio para poder ser propiedad de Cristo. Seremos santos y amados de Dios como aquellos que estaban en Roma. Pero hay condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que Dios nos enseña por medio de su Evangelio para que lleguemos a ser de Jesucristo? Las condiciones puestas por el Señor y predicadas por los apóstoles de Cristo por todo el mundo son estas. Oír el Evangelio. Vemos aquí primeramente en el libro de los Romanos capítulo 10 y versículo 17. Que nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír el Evangelio es uno de los requisitos, una de las condiciones puestas por Dios. Creer en Cristo y depositar su confianza en el mensaje del Evangelio con la plena certeza de que es la verdad, de que es completo. Libro de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Juan capítulo 3 y versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así ha amado Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo, y nos dice que si creemos en Él, tendremos vida eterna. Entonces, oír el Evangelio y creer en Jesucristo. El tercer requisito es arrepentirse de los pecados ya hechos. El arrepentimiento es importante, pues nos hace tener un cambio de vida. Libro a los Hechos, capítulo 17 y versículo 30. Hechos capítulo 17 y versículo 30.
Nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El día de hoy, el mandamiento es arrepentirse de nuestros pecados pasados. Siguiente requisito es confesar su fe en Cristo. La confesión de boca es importante. Libro de Mateo, capítulo 10 y versículo 32. Mateo capítulo 10 y versículo 32. Jesucristo hablando dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros confesamos a Cristo en vida, Él nos confesará delante de su Padre. El quinto paso es el ser bautizado. Ser bautizado para el perdón de sus pecados, para lavar sus pecados, para ser salvo, para poder andar en una vida nueva, resucitado una vez más a una vida nueva. Hechos capítulo 2, versículo 38. Aquí vemos a Pedro hablando, donde nos dice en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es otra de las condiciones, el ser bautizados por la autoridad de Jesucristo. Nos dice: en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero hay otro requerimiento todavía más aparte de estos: el ser fiel hasta la muerte, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Ser fiel hasta el fin. Libro Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pablo menciona en el libro de los Hechos este mismo pasaje, el cual dice que aquel que persevera hasta el final recibirá la corona de la vida, y no solamente él, sino todos aquellos que sean fieles hasta el fin. 6 pasos para poder llegar a Cristo: oír el Evangelio, arrepentirse de los pecados, confesar su fe en Cristo, ser bautizado y ser fiel hasta la muerte. Nos gustaría ayudarte a cumplir la voluntad de Dios. Si aún no has obedecido, ya has oído el Evangelio. ¿Crees tú en Jesucristo? ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados? ¿Estás dispuesto a confesar que Cristo es tu Salvador? Si es así, entonces, ¿qué esperas? ¿Qué te detiene? Las aguas del bautismo están listas para recibirte. Y Jesucristo está con los brazos abiertos, esperando que tú lo hagas. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que podemos actuar. Mañana es incierto. Mañana no lo sabemos. Si estás dispuesto a seguir a Cristo,
Pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación.